Ok, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a la asignatura de bioestadística. Hoy lo que tenemos preparado es material que normalmente no está dentro del plan de clases, no porque no debe estarlo, sino porque por algún motivo no se ha hecho o sea, se ha obviado cierta materia que es necesaria porque de lo contrario, si no lo estudiamos, pues vamos a presentar algunas dificultades a posterior. En ese sentido, siempre trato de avanzar un poquito más rápido para dar dos clases a esta parte de demografía, porque luego van a entender cuando lleven atención primaria en salud la necesidad de ver todos estos conceptos que vamos a aprender en la clase de hoy, ¿ya? Eh, por eso es que doy prioridad a esta clase por sobre ver más test estadísticos de los que ya habíamos visto y habíamos mencionado. O sea, en vez de profundizar con las fórmulas y todo eso, que a mí lo que me interesa es la interpretación y qué es lo que les va a servir, ver esta parte de lo que es la demografía, ¿ya? Entonces, ya estamos filmando, perfecto. Vamos a empezar a lo que es demografía. ¿Qué es una demografía? Demos hace referencia a población y grafía hace relación a su análisis, su estudio. Entonces, dentro de todos los estudios estadísticos, aquel que se encarga de analizar a la colectividad humana, viendo un determinado momento, es decir, haciendo una estadística descriptiva y a su evolución, viendo una estadística inferencial o comparativa o analítica, va a demostrar los cambios que van a existir en el tiempo y el espacio de los componentes de esta población. Va a incluir además características sociales y todas ellas tienen una connotación importante en la medicina, porque va a constituirse en aquellos factores de riesgo que nosotros tenemos que saber identificar en el primer proceso de la fase clínica o de la etapa clínica. Cuando el paciente entra a nuestro consultorio, nosotros ya podemos identificar claramente la población o el pueblo o la etnia a la cual pertenece y a través de eso identificar, a través de su edad, de la situación familiar, el grupo étnico, su actividad económica, su estado civil, lugar de nacimiento, lugar de vida, lugar de habitación actual, hábitos sociales, todo eso van a ser importantes cuando nosotros hacemos la anamnesis. En este proceso de anamnesis, entonces analizamos todos estos procesos demográficos que son importantes y que si no los han visto antes, pues muy difícilmente los van a lograr entender con la importancia que tiene. Entonces, en inicio, una población va a tener una determinada estructura. ¿Qué quiere decir la estructura? Quiere decir de qué manera esta población está constituida. Entonces, las poblaciones van a estar constituidas, obviamente, por los miembros, hombres y mujeres, pero estos hombres y mujeres van a estar en determinado porcentaje. También van a estar acumulados, por ejemplo, van a aumentar en densidad en ciertos espacios. Por ejemplo, zonas urbanas van a estar más concentrados que en zonas rurales. En las zonas urbanas van a tener, vamos a presentar, por ejemplo, a 100 personas cada kilómetro cuadrado, mientras que en áreas rurales van a estar muy dispersos. Y esa dispersión y esa densidad va a estar también relacionada con la probabilidad de contagio que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, con el COVID, pero también con todos los agentes infecciosos contagiosos pueden estar relacionados. También está compuesta por una estructura social.
Esta estructura social, cultural y económica va a determinar que haya ciertos grupos sociales, culturales y económicos que estén más propensos a ciertas enfermedades que a otras. Entonces, para que esto no sea un monólogo, les voy a poner un estudio de caso. Un paciente que vive en el 10º anillo, en una casa de cartoncito, vive la familia, papá, mamá y 7 hijos. Viven en alquiler, no tienen acceso a agua potable. ¿Cuáles serán las patologías que yo puedo estar pensando de esta familia? A ver, Bella, por favor. No tienen agua potable. ¿Qué más, doctora? Viven en el 10º anillo, papá y mamá y 7 hijos, bajo nivel social, bajo nivel económico, cultural. ¿Cuáles son las patologías que yo puedo pensar que se van a desarrollar en ese núcleo familiar? ¿Cómo se dice? Deshidratación puede ser, mala alimentación puede Muy ser, bien, sí, muy bien. Mala alimentación en los niños que puede desarrollar un bajo crecimiento. ¿Qué más? anemia, Anemia. Anemia. Muy bien. ¿Qué más? Infecciones estomacales. Infecciones gastrointestinales. Muy bien. ¿Qué otra cosa más puedo pensar que pueden tener? Bueno, pueden haber muchas cosas, ¿no es cierto? También puedo tener aquí problemas de enfermedades de transmisión sexual, muy frecuentes en este tipo de poblaciones, infecciones en todo lado, ¿no? Tuberculosis también por el hacinamiento, por el lugar, infecciones respiratorias agudas, principalmente en los niños, vámonos al otro extremo, ¿no? Vamos a un senador, un diputado o un parlamentario de la gobernación de Santa Cruz. Él vive con su esposa, tiene solamente un hijo, él trabaja todo el día en un escritorio, sentado, con mucho estrés, con situaciones de mucha responsabilidad y de mucho estrés, ¿no? ¿Cuál creen que son las patologías que puede manifestar esta familia? Gastritis. Muy Úlceras. gastritis, úlceras duodenales. Doenças cardiovasculares. Muy bien, problemas cardiovasculares. ¿Qué más? Problemas de diabetes, probablemente. Aquí tengo en el chat. Sigan. Hipertensión. Muy bien, hipertensión. Y Ada decía en el caso anterior, dengue, chagas, parasitosis, perfecto, ¿no? Entonces, fíjense que como esta situación geográfica, ambiental, solamente la estructura, no estamos hablando todavía de la dinámica, solamente la estructura poblacional ya nos da una idea de qué es lo que puede estar pasando en esa población y dónde se origina el problema de esa población, ¿no? Probablemente si yo pensaría en hacer una campaña de vacunación de rabia canina, ¿cuáles serían las zonas de preferencia? ¿Lo haría en la familia del Urubó o lo haría en la familia del 10º anillo? en la familia del 10º anillo. En la periferia. ¿Vieron? ¿Vieron cómo todo esto lo saben y es importante y lo tienen que razonar? Pero lastimosamente cuando ya estamos en niveles jerárquicos superiores, agarramos y nos olvidamos de priorizar muchas cosas, ¿no? Entonces la estructura hace relación a eso, dónde viven, cómo están, qué tienen, qué no tienen, cómo se componen, etc. Mientras que las poblaciones, dentro del punto de vista dinámico, vamos a ir observando cómo las poblaciones van a ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Uno de los cambios pueden ser, por ejemplo, las migraciones, ¿no es cierto? Las inmigraciones, ustedes
muchos de los estudiantes de medicina hacen este proceso de inmigración y migración, pero también pueden ir aumentando su población o reduciendo su población con los nacimientos y las defunciones. Entonces, ¿cuál será el principal problema para el inmigrante brasilero en Bolivia? Vayan contándome sus experiencias. ¿Cuáles fueron sus problemas patológicos al inmigrar a Bolivia? Los brasileños que ya pisaron suelo boliviano. ¿De qué se enfermaron? ¿O de qué se... Doctora, yo de dengue, Dengue, muy bien. ¿Qué pero más? hay dengue también en Brasil, digamos. Sí, Salmonela. quien no se, que el brasilero que no se enfermó de salmonela es porque no pisó Santa Cruz. ¿Verdad? Es típico y típico. El primer semestre, yo me acuerdo cuando dictaba materia de primer semestre, era una tras otra las licencias por salmonela. Salmonela, salmonela, segundo semestre ya menos, pero sí todavía, aunque en segundo semestre también se veía, porque como que en primer semestre todavía te da miedo comer de la calle, ¿no? Buscas restaurantes un poquito mejores, pero en segundo semestre, como ya no te alcanza la plata, entonces empezás a buscar otros. Gastritis, me dice Lais. Muy bien, sí, ha habido muchas Doctora, patologías. no sé si otros brasileños, pero yo hasta hoy sufro de ansiedad, depresión por estar lejos de casa. Perfecto, eso también. De hecho, nosotros en bioestadística hicimos un análisis estadístico que me gustaría volverlo a hacer de todo esto, esta caracterización de la población estudiantil en la Unifrance. Y descubrimos muchas cosas. La parte de la ansiedad y la depresión sucede en el segundo semestre. En el primer semestre como que todo es nuevo y que entre estudiar y los libros y conocer amigos como no te pega muy fuerte la depresión. El problema es en segundo semestre, ¿no? En segundo semestre cuando ya te das cuenta de que extrañas a tu familia, ocurre tanto para chicos jovencitos de 17, 18 años, que no se logran adaptar bien por el lenguaje, etcétera, que empiezan a haber problemas de discriminación. También para los bolivianos hay este proceso de discriminación, o sea, porque no se entienden también como con los brasileros. En ese entonces nosotros teníamos el 90% de estudiantes brasileros y pocos bolivianos. Para personas que ya es su segunda carrera, tercera carrera o hasta cuarta carrera, que tienen familia y tienen que dejar a los hijos ahí en Brasil y a toda su familia, es muy duro, es muy difícil poder sobrellevar estos procesos de depresión y ansiedad. También hemos encontrado algunos que se han desviado también para exceso de fiesta y todo lo demás que se pueden imaginar. Entonces también hemos tenido cierto problema de abuso de sustancias de todo tipo, ¿no? Porque como son estudiantes de medicina y experimentan con todo. Entonces, de repente el amigo les dice que para estudiar anatomía se echen cafeína con un cóctel de fármacos y pues le hacen caso y terminan con problemas de intoxicaciones y agravan mucho su situación. Bueno, entonces hemos hecho el análisis y hemos logrado describir. El objetivo de eso era implementar un programa de asistencia al estudiante. Ese programa de asistencia era un asistente que, como una guía que les iba orientando semestre a semestre cuáles eran las alternativas que ellos tenían de acuerdo a las características que iban a manifestar, ¿no? La guía iba a ser una guía de cómo encontrar, digamos, un departamento adecuado, cómo convivir, porque muchas veces ustedes no tienen la posibilidad de alquilarse un departamento para uno solos, entonces tienen que compartir departamentos, entonces reglas de convivencia, o sea, iba a ser una guía muy bonita. Pero ya ven, con esto de la pandemia y con el exceso de trabajo y un poco presupuesto, se quedó ahí, en los datos, ¿no? Esto ya hemos visto, ¿no? La composición. Estas son las características de esa población.
También podemos ver las expectativas, podemos medir, si yo sé que cada año se reproducen cierto número de personas, entonces yo sé que en 10 años, esos niños que tienen 2 años van a tener 12 años, entonces voy a necesitar mayor cantidad de pediatras, voy a necesitar escuelas, voy a requerir ciertas características. Entonces me ayuda para conocer la población y planificar. Recuerden que cuando nosotros hacemos la planificación en salud, presentamos un plan operativo anual, ya sea que ustedes estén trabajando en la gobernación o estén trabajando en un centro de salud pequeñito, en un pueblito. Les van a exigir su plan operativo anual. En ese plan operativo anual, ustedes tienen que decir mes a mes qué van a hacer, qué actividades van a desarrollar, qué vacunaciones, campañas de prevención, etc. Entonces, justamente esta parte les va a ayudar a que ustedes identifiquen en el primer año cuáles son las principales necesidades para que al siguiente año ya puedan elaborar un POA. Bueno, vamos con lo que son las pirámides poblacionales. Todos sabemos lo que es una pirámide. Una pirámide es una imagen como la pirámide de Keops, de Kefren o la pirámide de los mayas y que están en todo lado, cuya característica principal es que la base es ancha y el vértice es pequeño. Las pirámides poblacionales se llaman así porque tienen esa forma de pirámide, pero están constituidas por datos poblacionales. ¿Cuáles son los dos datos poblacionales que se toman en cuenta? El primero es el género, hombre y mujer. Entonces, la mitad de la pirámide, así como la están viendo cortadita acá, la mitad, ya sea de la derecha o de la izquierda, va a representar la cantidad de hombres. Mientras que la otra mitad va a representar la cantidad de mujeres, ¿ya? Y otra de las características o de las variables que yo voy a considerar es que de forma ascendente, de abajo hacia arriba, van a ser las edades, de tal manera que en la base van a estar, por ejemplo, los niños menores de 2 años, de 0 a 2 años. Después van a estar los niños, por ejemplo, de 2 a 5 años, ¿no? De 5 a 10, de 10 a 20, de 30, 50, 100, 90, y hacia arriba va a ir creciendo, ¿no? Entonces, estas pirámides son sumamente importantes. Me va a decir muchísima, me va a dar muchísima información. Con solo yo ver la pirámide poblacional voy a entender muchas cosas y van a entender muchas cosas de su país también. Entonces, hay 3 tipos de pirámides, modelos. No quiere decir que todos se adapten a una u otra. Hay formas intermedias. Esta primera pirámide se llama pirámide expansiva, ¿ya? Que tiene la base muy ancha, muy grande, y el vértice muy pequeñito, y es una verdadera pirámide. Esta constrictiva viene de constricción, y si se acuerdan en anatomía, constricción era donde el espacio de un lumen, de un tubo, se hace más pequeño, ¿no? Entonces, si fíjense, este tenía que ser más expansiva, pero en la base hay una pequeña constricción o hay un adelgazamiento de la pirámide. Es como si fuera un rombo. Esta pirámide estacionaria tiene forma de un barrilito, ¿ya? Y ahora vamos a ver cuándo se presenta cada una. En la pirámide expansiva, pueden haber, por lo general todas las pirámides tienen la misma cantidad de hombres y mujeres. Siempre tiene que haber un 50-50%. Pero hay situaciones en las que domina un género a favor o en contra de otro. ¿Qué situaciones ustedes creen que va a ser un desequilibrio entre los hombres y las mujeres? ¿Qué evento puede provocar este desequilibrio? A ver, Bella participó. Vamos a pedirle ahora a otro de sus compañeras que participe, o compañeros. A ver, Germán, ¿tú que te gusta, como todos los chicos, jugar estos jueguitos que tienen
en la consola. ¿Qué evento crees que haga un desequilibrio entre hombres y mujeres? A ver, Vaca, está levantando la mano. Conteste, por favor. Yo creo que en años pasados las guerras han hecho un desequilibrio porque han muerto hombres en la guerra ya que las mujeres no podían ir. Exactamente, esa es una de las condiciones y de las situaciones. ¿Qué otra condición creen que puede provocar este desequilibrio? Creo que la maternidad también, ¿no, doctora? La mortalidad materno-infantil también es una condición, ¿no? Entonces, fíjense, hay una serie de elementos. Entonces, si yo veo una población que no está equilibrada entre hombres y mujeres, yo debo pensar qué evento ha sucedido en cualquier parte, en cualquier etapa, ¿no? Puede ser que yo vea que está muy uniforme en la base, pero más o menos a la edad de los 20, 30 años, las mujeres tienen poquita cantidad. Ah, yo ya sé que es mortalidad al nacimiento, mortalidad materno-infantil. Pero si a ese mismo grupo etario yo veo los hombres disminuidos, yo sé que puede ser una guerra, puede haber sido provocar alguna cosa que ha reducido la tasa, la cantidad de hombres, ¿no? ¿Qué más? En la expansiva específicamente vemos la base muy ancha. ¿Qué nos estaría diciendo esta pirámide? ¿Por qué estaría ancha? Porque hay mucha cantidad de niños. Si hay mucha cantidad de niños, ¿quiénes pagan la comida de estos niños? ¿Quiénes pagan la escuela de estos niños? A ver, Ana Carolina. Sus padres, dice Vaca Montaño. ¿Qué más? Claro. Y si los padres no tienen dinero para pagar, ¿quién paga? ¿El Estado? El Estado, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, recuerden en alguna etapa de nuestra historia, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos y nuestros abuelos, ¿cuántos hijos tenían? ¿Alguien sabe? Ahora tuvo 9. 9, 12 hijos. 12. Mi abuelo era hijo de 18 hermanos. Así Mucho. que Acá era solo hay mucho. 4. Muchos, varios. Era mucho, ¿no? Era mucho. No había píldora anticonceptiva, no había televisión, menos internet ni WhatsApp. Entonces, una pirámide expansiva me está diciendo que hay mucha producción de niños. Como hay mucha producción de niños, los niños no trabajan, trabajan los padres. Pero estos padres que están trabajando, que es esta parte central de la pirámide, tienen que pagar los gastos de estos niños que son elevados y tienen que pagar los gastos de las personas adultas mayores. Por lo tanto, ¿cómo creen que es la economía de una familia con 14 hijos? ¿Baja? Bajísima. Una vida precaria. Sí. Voy a poder pagarles a todos ellos un buen colegio, ropa fina. ¿Será que puedo hacer eso? No, no es Es cierto. complicado. Es complicado. Entonces, si ustedes ven la pirámide de Brasil y ven la pirámide de Bolivia, van a entender por qué muchas veces el gobierno no puede construir mejores hospitales, por qué no puede hacer carreteras más bonitas, ¿no? Entonces, claro, nosotros vemos Europa y Europa está en esta fase constrictiva. Entonces, fíjense la cantidad de niños que se está produciendo. ¿Se está produciendo más niños o menos niños de la cantidad de personas adultas? Menos. Entonces, es como si tengo padre y madre y solo tengo un hijo. ¿Cómo va a ser la educación de ese único niño? Quiero que participe, por favor, Cicero, que participe Luis también. A ver, díganme, ¿cómo sería ustedes con los dos padres trabajando, los abuelos trabajando y un único nieto y un único hijo? ¿Cómo será la vida de ese hijo? Vamos, chicos, participen. Si tienen miedo de hablar, que no sé por qué, porque ni los miro, ni los miramos, pero escriban entonces en el chat. Será la mejor educación.
Claro, yo le voy a buscar pues la supereducación, que vaya a la mejor universidad, etcétera, ¿no es cierto? Porque tengo tanta plata que no solamente voy a buscar lo mejor, sino voy a invertir en comprarme un auto, comprarme una casa, comprarme los zapatos nice que me gustan, comprarle la consola con los jueguitos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la economía de un país que produce pocos hijos? Buenísima, ¿no es cierto? Buenísima. Me puedo dar el lujo de decirle, ¿sabes qué? Tú estás embarazada, tienes un hijo, no trabajes 2 años, el Estado te va a pagar. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta pirámide es económicamente muy buena, muy buena. Pero ojo, que si yo empiezo a producir menos niños, estos niños que están yendo a los colegios, a los mejores colegios Pipiris Nice, que están yendo a las universidades, cuando crezcan y sean adultos, ¿ustedes creen que van a trabajar limpiando calles o atendiendo en los restaurantes? No, no ven. No. Difícilmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La población va encogiéndose y los oficios o los trabajos que son trabajos destinados para mantenimiento de la ciudad no son cubiertos. Me hace falta gente. No tengo la suficiente cantidad de personas para cocinar, para producir alimentos, para barrer las calles, para reparar los aires acondicionados, para que me reparen el coche. Entonces, todas estas cosas empiezan a subir de precio y se convierten en un lujo, ¿no? ¿Qué hace que la economía colapse? Cuando llegan las poblaciones a esta fase estacionaria, colapsa. Y como colapsa, terminan siendo pueblos fantasmas. La gente se va de este lugar porque ya no hay quien sostenga la economía. Hay demasiados trabajos, hay pocos trabajadores, y si yo tengo una fábrica para 10,000 trabajadores y solo contrato 100, mi fábrica entra en quiebra porque no tengo la capacidad de contratar más personas. ¿Entienden? ¿Qué hacen los países que están en esta etapa constrictiva preventivamente o que ya están en etapa estacionaria? ¿Qué mecanismos tienen para salir de estas etapas? Puede ser, favorecer la inmigración a su país. Muy bien, yo voy a decir, bueno, vénganse. Necesito trabajadores ya. Entonces abro mis fronteras y digo, voy a contratar 10,000 bolivianos que sepan barrer los pisos. Voy a contratar 30,000 argentinos que sepan, no sé, arreglar aires acondicionados. ¿Me entienden? La inmigración. La inmigración inyecta personas a mi población. Pero mejor, que no se vengan solos, que se vengan con su familia, porque así voy a tener niños que van a ir aumentando. ¿Y qué más puedo hacer? Aparte de la inmigración, ¿qué otra opción tengo? Michelle, Ángela Gabriela. Una es la inmigración y la otra, que es más lenta, Abigail. Vayan participando, por favor. Fernanda, María José. Vamos, chicos. Podría ser también aumentar como la natalidad. La tasa de natalidad. Muy bien. Entonces, fomentar la natalidad, ¿no? Yo les digo, si tienes un hijo te pago 100, si tienes 2 hijos te pago 1,000 y si tienes 3 hijos te pago 5,000. Hay estados que hacen eso, doctora, allá en los países de Europa. Así, exactamente, eso es lo que hacen. Porque saben que si siguen en esta pirámide constrictiva, se van al tacho, ¿ya? Ahora, vámonos no a hablar de poblaciones humanas, vamos a hablar de que ustedes llegaron a Bolivia como buenos inmigrantes y se fueron a comer los pollitos del jardín no sé, de algún jardín de pollos, ¿ok? Muy bien, las maternidades en Europa sí fomentan la natalidad. Muy bien, Ada.
Ahora, entonces, estamos en la situación que ustedes agarraron y se comieron ese delicioso pollo, del que estaban tan antojados. Y de repente empiezan con las manifestaciones clínicas, dolor de estómago, dolor de cabeza, fiebre, vómitos. Y en su pancita, ¿en qué fase estará la bacteria? ¿En expansiva, constrictiva o estacionaria? Sudoración, dice de Rivero. Ya la sabe. En fase expansiva, dice Douglas. Perfecto. Entonces, la bacteria está en fase expansiva. Se está comiendo a todo lo que ha quedado en la pancita, ¿no es cierto? Todo lo que ustedes comen, se lo come la bacteria. Y empiezan a comérselos a ustedes más, ¿no? Entonces, está en esa fase expansiva. ¿Qué puedo hacer yo para que esa bacteria que esté en fase expansiva pase a fase constrictiva? Dependiendo de la bacteria, doctora, hay que evacuar. Antibiótico. Ya, bueno, las dos tienen razón. Bueno, primero, ¿qué pasa si yo le pongo antibiótico? Aumento las tasas de mortalidad, ¿no es cierto? Mueren los más débiles, sobreviven los más fuertes. Y no solamente estoy matando a la bacteria, estoy matando a todas las bacterias de mi tracto gastrointestinal. Es decir, si habían algunas bacterias que peleaban contra esta que estaba en fase expansiva, las barrí con la bacteria, con el antibiótico. Pero bueno, temporalmente puede ser que llegue a fase constrictiva. No solamente de la bacteria que quiero atacar, de otras bacterias que son comensales. Y entonces viene nuestra querida Helicobacter pylori que dice, ajá, como ya no hay una barrera, un biofilm, entonces puedo aprovechar y plantarme en el estómago. No siempre ocurre, pero es una alternativa. Ah, exacto, Luis Ultraman. Matan también a las saprófitas. Entonces, fíjense que las pirámides expansivas, es decir, en la historia del ser humano, cuando hubo guerras y murieron muchas personas, ¿qué pasó después de un tiempo? Volvieron a la fase expansiva. ¿Qué está haciendo que esta fase expansiva se convierta en constrictiva? ¿Qué hace Europa, España, por ejemplo, para que su pirámide entre en esa fase constrictiva, que lo acabamos de mencionar? Tienen hijos a edad adulta y Tienen pocos hijos. menos hijos. Muy bien, tienen menos hijos. ¿Cómo yo puedo hacer para que estas bacterias tengan menos hijos? ¿Saben la receta? No las... Favorecer las bacterias buenas, los probióticos, para que puedan combatir. Perfecto. Le pongo en primer lugar competidores, ¿no? Le pongo competidores. Es decir, ahora solo esta bacteria, que es abundante, va a tener que pelearse con la otra bacteria, que es saprófita, y entre los dos van a tener que pelearse el alimento. Pero hay otra alternativa más que puedo hacer. ¿Cuál sería la otra alternativa? ¿Cómo reduzco su tasa de natalidad? ¿Cómo hago que tengan menos hijos? Aparte de quitarles la comida porque ya tienen competidores. ¿Ya en el cuerpo humano, doctora, o Ajá. fuera del cuerpo humano? Bien. Bueno, tenemos, no sé si ustedes saben lo que es un bacterio estático. No. No. Un bacterio estático es un medicamento que no mata a la bacteria. Lo único que hace es que evita que se reproduzca. Es más lento, Tagliuca también dice mejorar el sistema inmunológico también. Es más lento el bacterio estático, pero si yo voy a tomar una alternativa terapéutica, no voy a utilizar solo antibiótico, ¿ya? No voy a usar solo antibiótico, ese es un error. Tengo que atacar de todos los frentes, pero sin hacer daño a mi paciente. Entonces, sistema inmune.
Entonces, ¿cuál es la receta ideal para un problema infeccioso? Específicamente gastrointestinal. Voy a aumentar competidores, con lo que dijo su compañera. Aumento lo que son los probióticos, ¿ya? Hay dos probióticos que se utilizan comúnmente. Uno es Saccharomyces, que es una bacteria prima de la Saccharomyces cerevisiae, que es la que se utiliza para la cerveza. Esta es una Saccharomyces saprophytus, que es saprófita, como su nombre lo dice. También puedo poner lactobacilos, que los obtengo del yogurt, por ejemplo. Por eso es muy, muy bueno recomendarle a su paciente que después de una terapia con antibióticos, así el antibiótico sea para el ojo, ¿no? Si es antibióticos por vía oral o por vía intravenosa, tengo que recetarle estos probióticos, ¿no? Y para mejorar la flora gastrointestinal también puedo ponerle prebióticos que son todos los nutrientes para estas bacterias. También puedo administrar un bacteriostático, por ejemplo, la amoxicilina, que es un antibiótico, con el ácido clavurámico, que es un bacteriostático. Los dos juntos son mejores, juntos se potencian. Uno inhibe que se reproduzcan y el otro los mata lentamente. Entonces, entre los dos controlan bastante bien. Hay que ver si la bacteria es gram positiva, gram negativa, etc. Y mejorar el sistema inmunológico. ¿Cómo mejora el sistema inmunológico? Una buena alimentación, una buena hidratación y en el caso específico de una gastroenteritis infecciosa, aplico zinc. ¿Ya? El zinc es muy, muy bueno para poder mejorar el sistema inmunológico y vitamina C, evidentemente, ¿no? Entonces, esa es mi alternativa, mi receta de oro para combatir una infección. Siempre tenemos que, como les digo, ver todos los frentes, no solamente antibiótico y antibiótico y antibiótico. Ok, pero a veces nos olvidamos, por eso es bueno pasar esta clasecita. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Díganme qué tipo de pirámide es esta, de Francia en el 2009. Ya están viejitas mis pirámides, pero sirven. ¿Será expansiva, constrictiva o estacionaria? Constrictiva. Tiene más pinta de constrictiva. Vamos a ver la de Estados Unidos. Constrictiva igual. Muy bien. Alguien, por favor, más que participe. ¿Cómo está Bolivia en el 2000? Expansiva. Expansiva. Ya saben, ¿no ve? ¿Por qué estamos tan mal? No le echen la culpa todo al gobierno. Es que producimos muchos niños. Aquí. Bueno, ¿qué pasa en España? ¿Qué pasó en España? Fíjense que aquí estamos viendo la parte dinámica. Si bien hemos visto la parte estructural, les he dicho que las poblaciones van modificándose a lo largo del tiempo. Entonces, España, en algún momento, en 1900, estaba como Bolivia, ¿no? Expansiva. Y fíjense que a lo largo del tiempo, en 100 años, pasó a una fase constrictiva. Entonces, probablemente, Bolivia, dentro de 20, 30 años, también empecemos a estar en esta fase y obviamente nuestra economía va a mejorar. Esto ya habíamos hablado en parte, ¿no? Estas son las dinámicas poblacionales, que son 4. 2 internas y 2 externas. 2 aumentan y 2 reducen. Las que aumentan son los nuevos ingresos por nacimientos, que es interno, depende de la cantidad de las mujeres, de la fertilidad, de la natalidad, y los externos que dependen de los factores migratorios, de la inmigración. Por otro lado, los factores que reducen la población son la mortalidad, que es un factor interno. Aquí tenemos que definir las características. La natalidad solamente me va a dar recién nacidos, ¿ok? Y se concentra en una etapa de la vida, en la fase reproductiva.
Mientras que la mortalidad puede darse a lo largo de toda la vida, es decir, puede tener mortalidad neonatal al inicio cuando están naciendo, mortalidad en la niñez, mortalidad en la juventud, mortalidad en la adultez, mortalidad en adultos mayores y mortalidad en la vejez, ¿ya? Entonces, eso también es interesante, la dinámica de la mortalidad. Y el factor externo de reducción sería la emigración, que estoy saliendo. Algo que quiero que tengan ustedes muy en cuenta es que cuando una persona inmigra o emigra, en su equipaje interno, que es en su cuerpo, se está llevando toda su genética, toda su historia genética evolutiva, su comportamiento social, ¿ok? Pero también todos los virus y las bacterias de las cuales convivía en su lugar. Entonces, si yo traslado, que esto lo hacen en muchos lados para poblar, ¿no es cierto? Una persona que vive, se dio en Bolivia muy comúnmente hace muchos años, hace unos 40 años, un proceso de migración de las zonas altas, de personas que vivían a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en una zona árida, con temperaturas promedio diarias de 5 grados centígrados, y las trasladaron a zonas casi al nivel del mar, 400 metros sobre el nivel del mar, con exuberante vegetación, mosquitos, presión atmosférica elevadísima, y con una temperatura promedio de 30 grados. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona que vive en esa condición previa va y se establece en otro lugar? ¿Qué problemas de salud puedo yo encontrar y manifestar en ese tipo de inmigraciones? Puede ser problemas respiratorios, de alergia, esas cosas. Muy bien, puede manifestar problemas respiratorios, de alergias, ¿qué más? Digestivos. Muy que le bien, caiga mal la comida. muy bien. Entonces, recuerden que el sistema inmunológico a 4.000 metros sobre el nivel del mar tenía una cierta dinámica, ¿no es cierto? Y a 400 metros sobre el nivel del mar tiene otra completamente diferente. El cuerpo tiene que adaptarse. ¿Qué más? Se llevan su cultura, es decir, si yo a los 4.000 metros sobre el nivel del mar comía papa y charque de llama, ¿será que puedo encontrar eso a los 400 metros sobre el nivel del mar? No, ¿no ve? La alimentación cambia. Los hábitos. Ok, Raiza, tranquila. Ay, cariño, ojalá que esté bien. Ojalá que esté bien. No sé de qué edad será tu hijito Raiza, pero ojalá que esté bien, ¿ya? Suerte. Bueno, entonces la condición no es la misma. Culturalmente hablando, no es igual. Culturalmente hablando, estas personas que viven a 4.000 metros sobre el nivel del mar tienen de costumbre de utilizar chompas de lana, ropa abrigada, etcétera. Cuando llegan aquí no entienden lo que les pasa a su cuerpo. No tienen la costumbre de tomar la cantidad de agua que se tiene que tomar allá abajo. Entonces los niños empiezan a producir procesos de deshidratación, mala alimentación, enfermedades constantes. Entonces, siempre las migraciones y las emigraciones, cuando ustedes estén trabajando, ay, mi muñequita, cuando ustedes estén trabajando en su posta sanitaria, presten ojo cuando haya procesos migratorios. Ya cuando sepan que hay o que ha existido en el pasado procesos migratorios, paren las orejas. Ha habido mucha gente del Chaco boliviano, donde hay un exceso de Chagas, que fue a vivir a otras regiones, y obviamente como en esas otras regiones no había problemas de Chagas, nunca les diagnosticaron Chagas, y luego están con problemas de Chagas muy complejos. Entonces, en la anamnesis yo tengo que tener mucho cuidado de preguntar dónde nació, dónde vivió, cuál fue el lugar de donde se quedó y por dónde se trasladó, porque eso influye en ciertas condiciones genéticas, ¿ya? Bueno, estos modelos de transmisión demográfica a grandes pasos, no quiero que se complique mucho, quiere decir que en la antigüedad las mujeres pequeñitas se embarazaban,
se embarazaban y tenían unas tasas de natalidad elevadas, ¿no? Y la mortalidad, se morían por las guerras, se morían por enfermedades, se morían por varios datos. Entonces la mortalidad también era elevada. Pero luego entramos en un proceso de transición demográfica, es decir, las poblaciones evolucionan para un modelo demográfico moderno. ¿Cuál es el modelo demográfico moderno? Que actualmente la natalidad ya no es continua como era antes, ¿no? Antes te casabas y tenías hijos hasta que llegaras a la menopausia, no. Ahora, si quieres te casas, si quieres no te casas, si quieres tienes hijos a los 13 años, a los 14, si quieres dejas de tener hijos hasta que tienes los 30 o 40 y si quieres puedes tener hijos hasta los 60, creo, que es la mujer más añosa que tuvo hijos, creo que llegó a los 80 años. Entonces, ¿qué pasó? Las tasas de natalidad han bajado drásticamente y ahora son itinerantes. Y las tasas de mortalidad también han bajado, también bajaron, redujeron bastante, ¿no? En este proceso de transición, obviamente lo primero que atacaron fueron las tasas de mortalidad. Y el mundo, cuando yo tenía 14 hijos y se morían 7, solamente alimentaban 7, pero ahora el mundo tenía 14 hijos y vivían los 14, entonces ya no tenía alimento. Llegó un punto en el mundo, el famoso boom que hubo, la explosión demográfica, así se llama, en que había tanta gente y tan poca comida que la gente empezaba a morir por hambruna. Ya eso sucedió y la historia nos dice que se va a repetir en algún momento. Cuando entramos en ese proceso de hambruna, ocurrió la famosa revolución industrial. Y con la revolución industrial y la guerra apareció la famosa píldora anticonceptiva que hizo que por fin estas tasas de natalidad empezaran a bajar. Si yo quiero controlar una población de mosquitos, si yo quiero controlar una población de ratas, si yo quiero controlar una población de chucas, yo tengo que entender este modelo de transición demográfica, porque las vinchucas tienen tasas de natalidad elevadas y tasas de mortalidad itinerantes. Yo les agarro y les pongo un spray, un pesticida para tratar de matarlas, nuevamente mueren las más débiles, sobreviven las más fuertes y como la tasa de mortalidad no está alterando significativamente las tasas de natalidad, estas se disparan. Y luego tengo super mosquitos, super ratas y super vinchucas, ¿ya? Entonces, si van a hacer ustedes un control vectorial, nuevamente, enfóquense en reducir las tasas de natalidad. ¿Cómo reduzco las tasas de natalidad? Si yo estoy hablando de mosquitos, entonces, si la mosquita hembra necesita agua para poder reproducirse, pues le quito el agua, ¿no? Pero no voy a envenenar el agua, o sea, el ser humano es el animal más tonto. Envenena la comida que tiene, el agua que tiene y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que hago? En la naturaleza hay toda una dinámica de control de vectores. Entonces, si yo destruyo esa naturaleza, entonces obviamente toda la dinámica se va a ir al bombo. ¿Qué controladores biológicos tenemos? Tenemos sapitos, tenemos lagartos, tenemos muchos virus y bacterias que se depositan en las larvas de los mosquitos, que son controladores biológicos y que en algunos casos se están comercializando, son inocuos para el ser humano, inocuos para el resto de la cadena alimenticia. Si eso ayuda a la multiplicación de machos, eso de los machos estériles mosquitos, fue un proyecto enorme, muchísimo dinero involucrado, pero no fue efectivo. No fue efectivo por más que liberaron cantidades industriales, así del tamaño de la universidad llenito de mosquitos y los liberaron, pero no dio el resultado que se esperaba tener. ¿Ya? Pero se están tomando ciertas otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, los de barrera, los métodos de barrera, el utilizar manga larga, el evitar que te pique, porque si la mosquito hembra no pica y no obtiene sangre, entonces no puede reproducirse. Entonces también estamos afectando las tasas de natalidad. Entonces ustedes piensen y digan qué cosa hace que la natalidad de esto que está afectando reduzca, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de ratas,
Se ha empezado a aplicar anticonceptivos para las ratas. Entonces, estos anticonceptivos hormonales tienen que ser específicos para que no afecte a la cadena productiva de todo lo demás, ¿no? Que no afecte al ser humano, que no afecte a otras especies, porque si no luego tenemos desequilibrios. Los virus, normalmente, los parásitos, son buenos en hacer este control. Ok, eso es importante, eso lo van a ver más adelante. Esto ya hemos hablado de los modelos inicial, final, post-transicional, transicional. Ya. Bueno, ¿y para qué nos sirve conocer todo esto en el área de la salud específicamente? Porque estas poblaciones nos van a dar indicadores de salud y estos indicadores de salud nos van a ayudar a interpretar bien las poblaciones. Por lo general, ustedes están acostumbrados a escuchar las proporciones, las tasas y las razones. De estas, la que más se escuchan es las tasas, ¿no? Tasa de natalidad, tasa de mortalidad, tasa de fertilidad, tasa de infectividad, tasa de sobrevivencia. Entonces, las que más vamos a enfocarnos son en estas tasas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipos de tasas vamos a ver? Tasas de frecuencia, por ejemplo, de asociación y de impacto potencial. De frecuencia, ¿cuántas veces aparece un evento? Las de asociación que estamos viendo en un poquito de estos que estamos viendo en metodología, que son el odds ratio y el riesgo relativo, y las de impacto potencial las van a ver en medicina basada en evidencia, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de proporción, ¿no? Proporción puede ser expresado en porcentaje, pero no es nada más que el evento que yo estoy analizando, por ejemplo, las muertes, entre un total de la población, nada más. O número de enfermos entre el total de personas. Las tasas, lo único que se diferencian, también tengo aquí el evento entre el total de la población, normalmente en un periodo de un año, y lo multiplico por algún múltiplo de 10. O sea, por 10, por 100, por 1000, por 10,000, por cualquier múltiplo de 10. Entonces, ustedes están acostumbrados a decir, por ejemplo, la tasa es de 3 por cada 1000 personas, de 5 por cada 10,000 personas. A eso se refiere este múltiplo de 10. ¿Ya? En cambio, las razones lo que hacen es dividen el evento A dividido entre el evento B. Por ejemplo, podría ser la comparación de la mortalidad en una ciudad, digamos Santa Cruz, versus la mortalidad en la ciudad de La Paz. O la incidencia de cáncer de pulmón en Bolivia versus la incidencia de cáncer de pulmón en Brasil. ¿Entienden? En ese caso, aquí si me sale el coeficiente 2, quiere decir que en Bolivia hay 2 veces más casos que en Brasil. También se sacan estas razones para, por ejemplo, cáncer de mama. Cáncer de mama es 50 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Esas son las razones. Comparan una situación con otra. ¿Okay? Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta al respecto? Vamos a ir viendo la asistencia y quiero ver también, se hace ya el cierre del hito 4. Tenemos actividades, tenemos un Kahoot que ustedes han realizado, que va a ir dentro de la nota procesual. Tienen la actividad que tenían que presentar hoy día también. Tienen este debate sobre la distribución normal, la hipótesis y el p-valor. Y tendríamos la revisión final del documento de investigación, ¿ya? Entonces, fíjense que esta interpretación de estadísticos inferenciales, vamos a dividir la nota en una parte de la nota para el hito 4 y una parte de la nota de esta interpretación para el hito 5, porque no nos va a dar el tiempo de revisar sus documentos de investigación. ¿Qué lo vamos a hacer a partir de esta semana para la siguiente? Vamos a tener una clase más de demografía, muy rapidita, explicando cuáles son las tasas de natalidad, mortalidad y fecundidad. Así que ahí vamos a tener todo completo. Y para el hito 4, entonces, se califica la asistencia, la participación en el debate de esta distribución normal, hipótesis y p-valor, y la
o sea, en parte la interpretación de estadísticos inferenciales. En realidad, la selección de los estadísticos solamente va a ser calificada para el hito 4. Y para el hito 5 va a ser la interpretación como tal, ¿ya? Así, dejamos el documento final de investigación para todo el hito 5. Esta lista de verificación también va a entrar en el puntaje. Creo que vale 2 o 3 puntos. Así que la actividad para hoy, que me estaba preguntando, no sé si Cicero Pagliuca, va a ser que ustedes marquen ya esta lista. ¿Ok? Doctora, a mí no me aparece en hito 4 esa lista. Qué Ya raro. me apareció. ¿Ya te Ya me apareció? apareció. Ya, Perdón. ok. María Fernanda, adelante. Doctora, entonces el trabajo de investigación ya no va a ser para el 30 de este mes. Sí, va a seguir siendo para el 30 de este mes. Lo que pasa es que ya las notas, yo tengo que subirlas la próxima semana. Si me da tiempo de calificarla, pues lo voy a subir con esa nota. Pero si no nos da tiempo de calificarlo, entonces voy a como que repetir la nota de esta actividad de acá, ¿ya? Por eso préstenle atención. Los que no hicieron, háganlo, por favor. Doctora, y lo que quedaba para hacer era, después de los artículos, era acomodarlo en el formato de la revista Unifrance, ¿no? Ajá, correcto, en el formato de la revista Ok. Unifrance para presentarlo. Que ya se les ha dado los links también de lo de la revista de Unifrance, el famoso Sparky, ¿ya? Eso, vámonos con la lista de asistencia y los voy a dejar para que terminen de hacer su trabajo, si es que no han terminado el trabajo de investigación. Doctora, una pregunta respecto a lo que tenemos que interpretar, ¿era sí o sí con el tema que estamos llevando o era, No era, ya, o sea, les podía ayudar. Si ustedes querían con ese tema, pues matan dos pájaros de un solo tiro, pero no era obligatorio, eso era optativo. ya. Porque esa interpretación luego les podía servir para colocarlo en su artículo y ya estaba revisado y todo, ¿ya? Bueno, Bella, gracias por marcar, Dayane y Larisa también marcaron, Victoria creo que no está, Giselle Barriga, no está. Ok, Giordano Calvo, Cuellar tampoco, Brian, ellos tampoco están. Gracias a Laura, Camila, André, Luis Cicero, por favor participen, Branco también quiero que participen. Ronald Bryan, ¿está? Sí, doctora. Samira, gracias. Bienvenido. Samira, no. Bueno, gracias Ana Carolina, Pagliuca, Madeleine, Andrea Belén, Avon Junior, Natalie, Lais, Vanessa, Joana, Michael y Tatiana, ¿estás en línea? No. Andrea Belén González. ¿Alguien sabe si Andrea estuvo? Cayo Enrique. Bueno. Vamos con Michelle Moreira. Tampoco. Ángela Gabriela. Presente, doctora, estoy aquí. Muy bien, Ángela. Joao Víctor Oliveira Morín. Fátima Ortega. Doctora Fátima Ortega se retiró del semestre. Oh, verdad. Abigail sí estuvo. María Isabel también. John Dulas y hasta chao. Ada Carolina, muchas gracias por marcar. María Fernanda, Tainán, Jorge y Raiza también. Guillermo Rocha. Guillermo. No está. Isla. Bueno, ya no está en la materia. Daniel Vinicius. Nara. Bueno, vamos a agradecer a Lucas Eduardo, a Alejandra Villarruel, a Luis Eduardo Ultramar, María Fernanda Vaca, muchas gracias siempre por tus comentarios. Camila Vallejos, María José, tampoco te escuché hoy día. Por favor, participen, es por ustedes. Yo ya me lo sé todo el tema. Son ustedes los que tienen que entender, porque que lo vean, lo pueden ver, lo pueden leer, pero la cuestión es entender, comprenderlo, digerirlo y que esto les sirva para su
para su labor profesional más adelante. Créanme que los conceptos estos demográficos no solamente les van a servir en mi materia y en las troncales de sociocomunitarias, sino les va a servir para microbiología, y hemos visto un poco el por qué, cómo, cuál es la dinámica. Les va a servir para atención primaria en salud, les va a servir para gerencia en salud, les va a servir para otras materias. Entonces, medicina basada en evidencia y todas las demás, epidemias, ni qué decir. Bueno, muchísimas gracias a todos. Por favor, vayan haciendo sus trabajos, no se dejen pisar con el tiempo. Los invitamos cordialmente, les he pasado el link, ahora a las 18 ya empezó el seminario internacional sobre la apnea del sueño. Mañana vamos a tener charlas también bonitas, los cuales quedan cordialmente invitados. Los que quieran participar, pues se les van a dar los certificados de asistencia. Y me mandan, por favor, su asistencia, si es que participan, me mandan una foto o algo así para ver de qué manera les podemos ayudar por el hecho de participar. Tengo dudas sobre el examen final. ¿Qué fecha será y qué tema abarcará? Me han dicho que hay examen escrito. Ya, para la asignatura de bioestadística y metodología no hay examen escrito. Ya, lo que hay es la presentación de sus trabajos de investigación, nada más. Así de simple, y ya tienen la nota. No va a haber más exámenes. Los exámenes que hemos hecho han sido en el Kahoot. Para metodología de la investigación del hito 4, tenemos una evaluación de Kahoot sobre lo que son los estudios de caso, caso control, todo lo que han hecho las exposiciones de sus compañeros. ¿Ya? Si quieren, pueden revisar nuevamente los videos. Y van a tener el Kahoot el día, lo vamos a realizar el día de clases, el día jueves. La clase va a tener, como les había dicho, un video explicativo de lo que es, va a ser asincrónica. Va a tener un video explicativo de lo que es la diferencia entre estudios de caso, caso control, estudios de corte, etcétera. Para que ustedes comprendan, vamos a poner un ejemplo de un paciente de una terapia experimental para COVID, y vamos a ver cómo podríamos hacer esto en los diferentes tipos de estudios, qué enfoque vamos a tomar, y van a hacer el Kahoot, y esa va a ser su evaluación del hito 4, el Kahoot de metodología, ¿ya? Y para los puntos del hito 5, su trabajo de investigación, que es compartido con el de bioestadística. ¿Ok? Para la siguiente semana quedaría el Kahoot, ¿no, doctora? No, ese Kahoot, si quieren, yo ya se los puedo habilitar a partir de hoy, porque ya está completo el Kahoot. Se los habilito doctora, porfa, hoy para que uno lo haga. para que lo vayan haciendo, ¿no? Y si quieren resolverlo con los de su grupo, vayan tirando dudas entre ustedes, ¿no? Vayan tirando dudas. ¿Cuál de las respuestas es la correcta? La idea es que todos terminen con la mejor nota posible en el Kahoot. Ya saben que la nota se la ponen ustedes, dependiendo de cuánto investiguen, cuánto averigüen y cuánto repasen. El Kahoot va a ser solo de un intento, ¿no, doctora? No, podemos poner más intentos. Podemos poner más intentos. La idea es que creo que son 30 preguntas, entonces vayan resolviéndolo el Kahoot. A la medida de la primera vez quizás no les salga bien, pero vayan buscando las respuestas, haciendo una pesquisa de respuestas y discutiendo entre ustedes cuál creen que sea la mejor respuesta. ¿Ya? Bueno, chicos, pues entonces me despido. Muchas gracias por todo. Hágame recuerdo, por favor, del link del Kahoot para metodología, para que lo habilite y se los pase. ¿Ya? Muchas gracias. Bendiciones a todos. Que pasen una linda noche. Gracias, doctora. Gracias, doctora.